make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally left there without you, without you. And it hurts for me to think about life could possibly be like without you, without you. Buenos días, chicos, vamos a empezar nuestra clase. Y es que en la última sesión tenemos que recordar que nosotros estábamos analizando precisamente los modelos que han llevado a la química a tener el renombre que hoy en día precisamente podemos analizar en los libros o bien podemos observar en esta historia de la química. Uno de estos modelos que ha servido por generaciones para poder entender la naturaleza de la materia es precisamente la tabla periódica. La tabla periódica, bueno, pues nosotros sabemos que es considerado un modelo, porque recuerda que los modelos son todas aquellas representaciones gráficas, representaciones visuales que me permiten entender la naturaleza de un fenómeno. Entonces, la tabla periódica es importante decir que ha pasado por muchísimas transformaciones. Este modelo, de alguna manera, ha evolucionado conforme al tiempo y esto pues está asociado a los descubrimientos que han sido de manera gradual acerca de la naturaleza de la materia. Es importante decir que dentro de las 3 revoluciones de la química estamos hablando que la tabla periódica fue cambiando de manera gradual y decimos que la tabla periódica, bueno, pues representa a todas aquellas sustancias en un estado de pureza al 100% de la materia. La tabla periódica se compone de 118 elementos, te decía yo. Estos 118 elementos, pues bueno, se han observado de una manera gradual en cuanto a la evolución que se plantea. Y también es importante decir que la tabla periódica comenzó de un modo y termina precisamente de otro modo, que es lo que conocemos nosotros hoy en día, conociendo todos los elementos que tiene pues la tabla periódica, conociendo incluso conociendo cómo es que estos elementos se van a estar agrupando, ¿verdad? Y esta agrupación, pues bueno, es muy importante para nosotros, puesto que todos los 118 elementos van a estar clasificados en 2 importantes situaciones. Una de ellas es precisamente los periodos y la otra se denomina familia. Vamos a entender primero qué es un periodo. Los periodos justamente están asociados a la cantidad de niveles atómicos, ¿ok? Si tú recuerdas, en las sesiones pasadas nosotros hablábamos acerca de los niveles atómicos y decíamos que estos niveles son estos números que nos permiten observar cómo es que los electrones están precisamente distribuidos, ¿te acuerdas? En estos números cuánticos. Y decíamos, de alguna manera vamos a tener nosotros 7 niveles, ¿te acuerdas? Que van desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos eran los niveles. Decíamos también en las configuraciones electrónicas que iban a estar acompañados por subniveles, que eran las letras, ¿te acuerdas? S, P, D y F, que nos permitía entonces entender el tamaño del orbital, es decir, cuántos electrones le iban a poder caber a cada uno de estos niveles junto con sus subniveles por cada uno de los elementos. Entonces, los periodos, que es la manera en la que nosotros vamos a referirnos al nivel en el que se van a ubicar los elementos de la tabla periódica. Y los periodos, bueno, pues nos permiten observar cómo es que se van a leer
los elementos. Si tú te fijas en este modelo que les coloqué aquí, estamos analizando que se van a leer de izquierda a derecha, ¿sale? Es decir, en respectivas filas. Y entonces quiere decir que el elemento número 1, que es en esencia el elemento hidrógeno, ¿verdad? Va a corresponder al mismo nivel que al elemento helio, porque te decía que precisamente los periodos los vamos a leer de izquierda hacia derecha. En una tabla periódica normal, los periodos son estos que tú vas a estar observando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y te decía que se van a leer de izquierda a derecha. Entonces, en el primer periodo, que alcanzamos a observar que es de color rojo, observamos que se encuentra el elemento hidrógeno y el elemento helio. Mientras que para el periodo número 2 tendremos a toda esta fila, ¿verdad? Que va desde litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. En el periodo número 3, que es lo que está pintado de color amarillo, entonces tendremos a todos estos elementos que van desde el elemento sodio hasta el elemento argón. En el cuarto periodo, como lo estamos analizando aquí, vamos a tener a toda esa fila que va de color pues más intenso. Y nos diría entonces que va desde el potasio hasta el criptón. Para el periodo 5 va desde el rubidio hasta el xenón. Cesio que va desde el periodo número 6 y radón. Todos estos elementos que están en este inter del elemento 55 al 86 corresponden a este periodo. Para el francio y para este 118 evidentemente corresponden al periodo número 7. Recuerda que los elementos que se encuentran en esta parte de abajo, que será entonces los lactínidos y los actínidos, corresponden a una parte muy importante dentro de la tabla periódica, porque como aquí puedes observar, aquí en esta parte van los lactínidos y aquí abajo van los actínidos, es decir, estas dos filas. Pero ¿qué es lo que sucede por un acomodo simple y sencillamente estético? Es por eso que esos dos salen de la tabla periódica y se colocan en la parte de abajo. Si no, la tabla periódica se extendería de izquierda a derecha y no sería tan cómoda poderla leer. Entonces, los periodos nos están indicando el nivel, es decir, el tamaño del orbital que van a tener todos y cada uno de los 118 elementos de la tabla periódica. Y es importante que yo conozca el periodo donde se ubican estos elementos, el tamaño que tienen, el tamaño del orbital de estos elementos, porque me va a permitir conocer el número de electrones que tiene cada uno de estos. ¿Sale? Es importante decir que no nada más los periodos juegan un papel interesante para nosotros a la hora de analizar la tabla periódica, sino que también vamos a tener las familias o los grupos. Es la otra manera que yo tengo en la tabla periódica para poder clasificar justamente a los elementos. Recuerda que la primera son los periodos. Te repito, me permiten entonces conocer el tamaño del orbital de cada uno de los elementos para poder saber el número de electrones que van a tener cada uno de ellos. Y mi segunda clasificación de la tabla periódica será nombrada familia o bien grupos. A diferencia de los periodos, que decíamos que los periodos se van a leer de izquierda a derecha, entonces las familias las vamos a leer como columnas, ¿sale? En vertical. Y nosotros vamos a conocer 18 familias. Fíjate que en alguna primera revolución de la química, que ya te estoy pues justamente contando cómo es que esta pues fue evolucionando conforme al tiempo. En la primera revolución de la química no se hablaba de familias, se hablaba de grupos, ¿ok? Y entonces teníamos
al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4 y al número 5 y así sucesivamente hasta el número 18. ¿Sale? Teníamos esta nomenclatura por allí. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, entonces esta nomenclatura cambia y vamos a transformarla. En lugar de nada más ponerle un número 1, le vamos a poner un número romano y una letra. Es por eso que esta columna es 1A y la siguiente es 2A y la tercera es 3B y así sucesivamente. Es decir, en esta segunda modificación había un número romano junto con una letra acompañando precisamente al nombre de estas columnas, porque eso es lo que quieren decir los grupos. Son las columnas por las cuales van a estar distribuidas justamente los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, en una tercera revolución de la química, se dan cuenta que al acomodar a estos elementos, pues se están acomodando de acuerdo al comportamiento que se están teniendo. Por ejemplo, la familia Ramírez, la familia Pérez, la familia, no sé, la familia Torres. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que todos esos elementos de cada familia pues tienen algo en común. Por ejemplo, la familia Ramírez tiene algo en común y es lo que los hace diferentes de la familia Pérez, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí en nuestra tabla periódica. Resulta que se dan cuenta que se les van a llamar familias porque cada uno de estos elementos que están en esta columna, pues se van a comportar de una manera muy similar ante diferentes estímulos, es decir, ante diferentes reacciones químicas. El elemento número 1, que es el hidrógeno, se va a comportar muy similar al elemento francio ante ciertos estímulos. Y lo mismo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿sale? La familia 2, entonces que va desde el berilio hasta el radio, se va a comportar de una forma muy similar entre ellos ante cualquier estímulo, ¿sale? Y cada una de estas familias pues va a llevar un nombre característico. Y entonces vamos a empezar con la primera familia, que será la familia de los alcalinos, ¿sale? Y que quedamos desde el hidrógeno hasta el francio. La familia número 2, entonces se llama alcalinoterrios y va entonces desde el elemento berilio hasta el radio. Y fíjate, yo te decía en algún momento, no te aprendas las cosas, mejor entiéndelas. Esto te va a llevar a que sea una manera más rápida de poder pues establecer un conocimiento en nuestro cerebro. Fíjate, solamente que tú observes que del grupo 3 hasta el grupo 12, si tú analizas la tabla periódica y observas al primer elemento que está justo en esa columna, ese es el nombre de nuestra familia. Por ejemplo, la familia o el grupo 3 será la familia del escandio. Y si tú observas, el primer elemento que está en la columna 3 se llama escandio. Después sigue la familia del titanio, luego la familia del vanadio, luego la familia del cromo, la familia del magnesio, la familia del hierro, la familia del cobalto, la familia del níquel, la familia del cobre y la familia del zinc. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los nombres que están teniendo del grupo 3 hasta el grupo 12, ya te decía, serán nombrados por el primer elemento de sus respectivas columnas. Si tú observas, para el grupo 12 ya no es nombrado la familia del boro, sino que será nombrado la familia de los terrios. El 14 será nombrado la familia de los carbonoides y es porque justo el primer elemento de la familia 14 pues es el carbono. La siguiente familia es la familia de los nitrogenoides. ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno es el elemento principal de este grupo número
número 15. El grupo 16 se le denomina familia de los calcógenos, ¿sale? Y cuya batuta, pues entonces lleva el oxígeno. La familia que sigue, que es la familia 17, será muy importante para el análisis de la mayoría de nuestras clases, tanto inorgánicas como situaciones de química analítica, y es la familia de los halógenos. La palabra halógenos tiene que ver con la formación de sales. Y entonces, si tú te fijas, el grupo 17, que va desde el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, toda esta familia, pues entonces será importante conocer que cada uno de ellos forma sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? Que se compone de cloro y también se compone de sodio. Y eso es una sal, ¿verdad? Toda esta familia, la familia de los halógenos, tendrá la habilidad de formar sales. Mi última familia entonces se llamará la familia de los gases nobles. Y es que, bueno, cuenta la leyenda que en alguna primera eh, evolución o revolución de la química, la persona que analizó al primer gas noble, que fue el elemento helio, pues era un noble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los nobles de aquella época, era un noble francés quien descubrió al elemento helio, y resulta que este noble francés pues tenía una posición económica bastante buena, ¿verdad? Y que dentro de esta posición económica, pues no le hablaba a cualquier persona, solamente se juntaba o le hablaba nada más a los que fueran de su misma especie. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en el momento en el que este francés se da cuenta de este nuevo elemento en su laboratorio, él trata o bien él empieza a tratarlo de juntar con otros elementos. Lo empieza a juntar con el hidrógeno, que también es un gas, pero ¿qué crees? Que no consigue establecer una molécula entre helio e hidrógeno. Y entonces lo sigue combinando. Ahora combina al helio con el cromo y se da cuenta que no existe, que no puede haber una combinación. Después de varios intentos, él en esa época llega a la siguiente conclusión. Como tú fuiste descubierto por mí que soy un noble, entonces seguramente el comportamiento que tú tienes es muy similar al mío. Yo no le hablo a cualquiera, entonces tú tampoco le hablas a cualquiera, sino le vas a hablar o te vas a juntar, o en este caso vas a formar nuevas moléculas con otros elementos de la misma especie, porque se daba cuenta que si juntaba a muchos átomos de elemento helio, entre ellos sí formaban enlaces, entre ellos sí había una unidad. Entonces, fíjate, desde esa época hasta hoy en día, se les quedó a esta familia como la familia de los gases nobles. Claro, con el tiempo observamos que pues el conocimiento ha evolucionado y sabemos que los gases nobles no es que no le hablen a cualquiera o que no se junten con cualquiera, simple y sencillamente es que tienen completa su regla del octeto y que pues por esa situación es complicado que entre ellos puedan juntarse con alguien que sea de una naturaleza pues no igual a la de ellos. ¿Sale? Entonces, por ahí será importante conocer que cada una de estas partes de la tabla periódica pues tiene una razón de ser. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestras clases, a las familias que más vamos a estar usando es a la familia de los alcalinos, vamos a estar usando a la familia de los carbonoides, a la de los halógenos, los calcógenos, nitrógenoides, a los gases nobles también los vamos a estar tocando, y a la de los alcalinoterrios. La familia del escandio hasta la familia del zinc casi no lo vamos a ocupar, ¿sale? Entonces es importante que lo vayas tomando en consideración.
Es importante decir que dentro de las muchas situaciones que la tabla periódica ha tenido para la clasificación, ya vimos que existen periodos, ya vimos que también existen familias o grupos, pero dentro de otra clasificación tenemos allí a la electronegatividad. La electronegatividad es uno de los parámetros más importantes, puesto que la electronegatividad es la capacidad, o bien se le conoce como el poder de cualquier átomo para poder atraer electrones hacia sí mismo. Es decir, es esta capacidad de atracción que tienen los elementos para empezar a formar moléculas. De hecho, la electronegatividad es la base fundamental para poder formar enlaces. Enlaces iónicos, covalentes, polares, no polares o bien enlaces metálicos serán será importante analizar que la electronegatividad es la responsable de todos y cada uno de los enlaces, ¿ok? Y de alguna manera los elementos también van a estar acomodados de acuerdo a la electronegatividad de cada uno de los átomos. Nosotros por allí tenemos que va a estar esta tablita y esta tablita está dada por Pauline. Pauline, pues fue precisamente un químico y este químico, pues entonces empezó a observar el comportamiento que estaban teniendo los diferentes elementos y les dio una ponderación, les dio números, ¿ok? Y podemos observar que esta electronegatividad va en orden ascendente de izquierda hacia derecha y de orden descendente de derecha hacia izquierda, ¿ok? Entonces, fíjate bien, esta electronegatividad, que es esta capacidad de atraer precisamente los elementos, nos dice lo siguiente. Mientras más hacia arriba se encuentre el elemento y más pegado hacia la derecha, aquí te estoy señalando al elemento flúor, la electronegatividad marcada es de 4. Si tú observas a todos los elementos que aparecen aquí en esta tabla según Pauline, ninguno de ellos va a sobrepasar la línea de tener un 4 por ahí. ¿Ya viste? Incluso si nosotros analizamos esta parte que te acabo de explicar, que es el grupo 18 o la familia de los gases nobles, ellos no tienen en consideración la electronegatividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que ya te había explicado que los gases nobles no se van a juntar con nadie más y entonces como no pueden juntarse o formar moléculas con nadie más, pues resulta que la electronegatividad para los gases nobles será una electronegatividad nula, precisamente porque ellos no atraen a nadie que no sea igual a ellos. Los gases nobles no están considerados en este poder de atracción. Pero volvemos otra vez a nuestra situación original. Fíjate, la familia de los halógenos va a tener altos números de electronegatividad, siendo el más alto, el número más alto de electronegatividad, el elemento flúor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el flúor se puede unir con diferentes elementos porque tiene mucho poder para poder atraer los electrones de los otros elementos. Fíjate bien, mientras más, repito, hacia arriba y hacia la derecha esté el elemento, más electronegativo será. Pero caso contrario, mientras esté más abajo el elemento y más pegado hacia la izquierda, en este caso es el elemento francio, como te lo estoy señalando, tiene una electronegatividad de 0.7. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el poder de atraer a otros elementos pues era básicamente nulo.
Y por eso es que casi nosotros no observamos que el elemento francio forme moléculas, ¿ya viste? Entonces, acabamos haciendo sinapsis, acabamos de recapitular 3 maneras para poder clasificar a los elementos de la tabla periódica, de acuerdo al periodo, de acuerdo al grupo o familia, o bien de acuerdo a la electronegatividad. Pero no nada más estas 3 maneras existen, sino que tenemos una cuarta manera que es de acuerdo al radio atómico. ¿Qué es esto del radio atómico? Pues matemáticas, ¿verdad? Radio quiere decir que nosotros vamos a medir la distancia que existe entre el centro de nuestro respectivo círculo hacia el extremo más cercano, como te lo estoy planteando en el siguiente modelo. Pues es lo mismo que sucede para con nosotros. Recordarás que cuando analizábamos el modelo atómico del sistema mini planetario, nosotros decíamos que vamos a tener órbitas, ¿te acuerdas? Y que en esas órbitas, bueno, pues van a estar girando de manera constante los electrones. Y estos electrones, pues obviamente, pues van a tener un movimiento, ¿verdad? Y que en la parte central de, pues, este modelo vamos a tener a los neutrones y a los protones. En los radios atómicos, lo que se plantea es medir precisamente desde el centro del átomo hasta el orbital entonces más lejano, ¿sale? Y entonces a través de ello, pues nosotros vamos a poder analizar qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro respectivo átomo, de acuerdo, repito, a la distancia del centro de nuestro círculo hacia el extremo más grande de nuestro último orbital. Por eso dice aquí que es por medio del radio atómico donde es posible determinar el tamaño del átomo, cualquiera, desde el elemento número 1 hasta el elemento 118. Y resulta que la tabla periódica, pues entonces también va a poder acomodar a nuestros elementos de acuerdo al tamaño que vayan teniendo. Aguas, porque en la tabla de Pauling, en la tabla de electronegatividad, dijimos que no estábamos contemplando a los gases nobles, ¿te acuerdas? Pero cuando nosotros hablamos de la clasificación del radio atómico, aquí sí estamos contemplando el tamaño de los diferentes radios que tienen los elementos. Y decimos, fíjate bien, de derecha hacia izquierda, el radio atómico va en aumento, ¿sale? Y lo mismo, de abajo hacia arriba, el radio atómico es más grande. Quiere decir entonces que a diferencia de la anterior clasificación de la electronegatividad, quiere decir que el elemento francio tendrá un radio atómico bastante amplio, ¿verdad? Y que entonces el elemento helio tendrá un radio atómico muy pequeño. Y esto te decía, pues nos determina el número, ¿verdad? De por ahí, de tamaños que vamos a tener en cuanto a los átomos de cada uno de estos elementos. A continuación te pongo aquí en resumidas cuentas qué es lo que está sucediendo para con la clasificación de la tabla periódica. Por ahí tenemos entonces la clasificación, ya quedamos entre periodos, ahí están los periodos que van desde el 1 al 7, los cuales me determinaban, ¿verdad?, el tamaño de los orbitales. También tenemos por allí S, D, P y F, que si tú te acuerdas son los números cuánticos que me permiten, números cuánticos secundarios, que me permiten entender cuántos electrones le van a caber a cada subnivel. Por eso es que aquí estás viendo que dice S1, S2, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo hago la configuración electrónica del elemento 1, que será entonces el hidrógeno, y la configuración electrónica del elemento francio, yo voy a poder visualizar que toda esta familia, la familia de los alcalinos, se va a quedar en un subnivel de Sharp y va a tener
un solo electrón. Puede quedarse en 1 sharp, 2 sharp, 3 sharp, 4 sharp, hasta el 7 sharp, ¿ok? En la siguiente columna me dice lo mismo, que si yo realizo la configuración electrónica de la familia de los alcalinoterrios, entonces toda esta familia se va a quedar en un subnivel sharp con 2 electrones y así sucesivamente. De hecho, esta tabla periódica sin hacer la configuración me está diciendo cómo es que se encuentran distribuidos esos electrones. De tal manera que podemos ver que la familia de los actínidos y lactínidos se van a quedar en un subnivel funcional, ¿ok? Y podemos analizar también que la configuración electrónica me permite distribuir de manera clara todos los electrones de cada uno de mis elementos. Si hay alguna duda hasta aquí, entonces es momento que me lo externe, ¿ok? Otra de las cosas que es importante analizar es que en la tabla periódica, en las tablas periódicas de hoy en día, vamos a tener dos, 3 o incluso 4 elementos importantes o 4 puntos importantes dentro de cada elemento mostrado, puesto que estos puntos nos van a permitir entender la naturaleza de cada elemento. Por ejemplo, en la parte central nosotros vamos a tener un símbolo. En este caso y en la mayoría de la tabla periódica, o mejor dicho, en todos los elementos de la tabla periódica, vamos a tener una letra mayúscula, ¿verdad? En algunos casos, solamente el símbolo es una letra mayúscula, como es el caso del hidrógeno, es solamente una letra H mayúscula. Pero habrá elementos que tendrán 2 letras, una mayúscula y una minúscula. A lo mejor se me ocurre que tenemos por allí el elemento cloro, ¿verdad? Y el elemento cloro, pues precisamente está acompañado de una letra C y C mayúscula y de una letra L minúscula. Lo mismo con el criptón, una letra K mayúscula y una R minúscula, ¿sale? Estos son los símbolos. Después del símbolo, en la parte de abajo vamos a tener el nombre del elemento. También nos dicen entonces en la parte superior, ya sea derecha o izquierda, el número atómico, ¿sale? El número atómico tú vas a observarlo porque son simple y sencillamente números enteros y que van desde el número 1 hasta el número 118. El número atómico lo que me está diciendo, lo que me está indicando es la cantidad de protones, es decir, de estas cargas positivas que vamos a tener en cada uno de los elementos. Y repito, van desde 1 hasta 118. Otro de los elementos importantes que hay que destacar será entonces la masa atómica. La masa atómica es un número entero acompañado de varios decimales y generalmente va a tener unidades de gramos sobre mol. Este concepto yo necesito que quede muy claro. ¿Qué quiere decir gramos sobre mol? Que evidentemente si yo quiero conocer cuál es la masa del hidrógeno, el hidrógeno no puede ir a una báscula, ¿verdad? Y entonces subirse para saber cuál es el contenido de materia que se tiene. No, lo primordial aquí es que la masa atómica ya está dada. Yo ya sé cuánta materia hay en cada uno de los elementos. Por ejemplo, para con el hidrógeno dice 1.00794 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir esos gramos sobre mol? Quiere decir, fíjate bien, quiere decir que un mol de hidrógeno, eso es lo que quiere decir, un mol de hidrógeno en masa tiene 1.00794 gramos. Eso es lo que quiere decir gramos sobre mol. Que un mol de la especie, porque recuerda que es, si hablamos de moles, son cantidades muy pequeñitas, que un mol de hidrógeno en masa equivale a 1.00794
gramos. Eso es importante que lo dominemos y si tú te fijas, yo de aquí puedo analizar muchas cosas, ¿ok? Desde observar cuántos protones está teniendo el elemento hasta analizar entonces la masa atómica del elemento. Gracias a que conozco entonces el número de protones, gracias al número atómico, yo de allí puedo sacar varias deducciones. Por ejemplo, puedo calcular ¿cuál sería, por ejemplo, la cantidad de neutrones o la cantidad de electrones de estas subpartículas que componen entonces a la materia? Y decimos, el cálculo de estas partículas subatómicas será determinado primero por el número atómico. El número atómico que ya quedamos, que son números que van desde el 1 hasta el 118, números enteros, decimos que este número atómico será dado por la letra Z. ¿Ok? Y que este 1 hasta el 118 me dice que si en un elemento hay un electrón, también habrá un protón, ¿verdad? Y que si a lo mejor en el elemento 6, que es el carbono, hay 6 protones, también habrá 6 electrones. El número atómico entonces me determina tanto el número de protones como número de electrones. Pero para poder saber el número de neutrones, que es esta carga neutra, o esta subpartícula sin carga, entonces tendré que hacer por allí una operación. Y decimos, esto tiene que ver o está asociado con el número másico. El número másico o bien la masa atómica que yo te decía, este número entero acompañado de decimales, es la sumatoria entre protones y neutrones. Entonces, fíjate bien, si yo quiero conocer, ¿verdad? O quiero saber cuántos neutrones existen en cierto elemento, simple y sencillamente tendría yo que hacer una diferencia. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Me dicen, por favor, que yo calcule el número de neutrones que se encuentran presentes en el elemento boro. Lo que yo tengo que hacer entonces es ir a mi tabla periódica, contemplar al elemento boro y entonces observar dos cosas. Tanto su número atómico, que ya viste que es el número 5, como el número másico, que es 10.81. Nosotros vamos a ocupar una regla de redondeo, ¿ok? Si nosotros observamos que después del punto tenemos un número cualquiera y después del punto tenemos desde el 0 hasta el número 5, es decir, que la décima sea 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, el número no se redondea y entonces se queda en 4, ¿ok? Pero si nosotros estamos viendo que tenemos un número acompañado de una décima que vaya desde el número 6 hasta el elemento, hasta el número 9, es decir, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, entonces quiere decir que sí se redondea al siguiente número y para este caso entonces sería 5, ¿ok? Contemplando estas dos bases y observando al elemento boro, sabemos que su número atómico es el número 5, me está indicando que tengo 5 electrones y 5 protones, y también estoy teniendo este número 10.81, ¿verdad? Y este 10.81 se va a redondear hasta 11. Entonces, enfocado en eso, yo puedo establecer la siguiente relación matemática y digo, el boro, que va a tener un número atómico de 5, ¿verdad? Y por lo tanto tiene 5 protones y 5 electrones, voy a restarlo, ¿de quién? De su número precisamente másico, que era de 10.81. Si es 10.81, por la regla que nosotros acabamos de decir, el 10.81 se redondea hasta 11. Por eso es que para este ejemplo estamos viendo 11 menos 5.
¿sale? Le voy a restar a la masa atómica, le resto el número atómico y eso me va a dar entonces el resultado para poder conocer el número de neutrones, ¿sale? También tenemos otro ejemplo por acá que nos dice que para el elemento sodio, me dice que mi Z es de 11, ¿verdad? Mi número atómico es de 11, es decir, en el sodio tenemos 11 protones y 11 electrones. Para poder calcular el número de neutrones en el sodio, entonces tendríamos que usar el número másico. Y me dice aquí que para el elemento sodio, el número másico es de 22.9, por la regla que explicamos. Entonces 22.9 sube hasta 23. Y aquí tenemos la representación, número de protones son 11, número de electrones son 11, número entonces de neutrones me diría que es la diferencia entre el número másico redondeado, que será 23, menos 11, que es el número atómico. 23 menos 11, entonces me dice que el elemento sodio tendrá 12 neutrones, 11 protones y 11 electrones, ¿ok? De esta manera podemos observar que la tabla periódica, bueno, este modelo que fue evolucionando conforme al tiempo, pues tiene muchas cosas. Tiene clasificación entre periodos, entre familias, entre radioatómico, electronegatividad, y que además en cada uno de los elementos vamos a poder encontrar situaciones importantes como cantidad de electrones, protones y neutrones. De manera general, podemos aplicar una clasificación importante para la tabla periódica, que básicamente para poder entender los enlaces que se generan en las moléculas, lo vamos a poder dividir o clasificar en tres grandes grupos. El grupo de los metales, el grupo de los no metales y el grupo de los metaloides. Por un lado, el grupo de los metales serán aquellos elementos, fíjate bien, de ahí la naturaleza, de ahí el nombre metálico, serán aquellos elementos que van a ser, que van a poder regalar o que van a poder donar sus electrones. ¿Ok? Y entonces por eso es que a lo mejor vemos al elemento oro o al elemento plata, que al paso de cierto tiempo ese elemento se oxida. Y entonces el oxígeno le va a robar sus electrones, ¿sale? Esa es la naturaleza o la característica de los metales, que son capaces de regalar o son capaces de donar sus electrones. Mientras que para los no metales tenemos esta otra parte, ¿verdad? Los no metales serán aquellos que van a aceptar esos electrones. Y entonces los no metales que están ahí en color amarillo tienen esa capacidad de poder atrapar a esos electrones que los metales le están donando. Y tenemos una tercera clasificación. Allí tenemos a los metaloides. Los metaloides que son muy pocos elementos que están entonces coloreados de color verde, van a tener una dualidad, ¿ok? Mientras que los metales son considerados de esta manera por la capacidad de donar sus electrones, los no metales ya quedamos que van a aceptar a esos electrones y por otro lado los metaloides serán aquellos elementos que van a tener una dualidad. A veces se comportan como metales y otras veces se comportan como no metales. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, que la diferencia radica en con quién los estés juntando. Por ejemplo, si tienes un metal cuya capacidad es donar sus electrones y lo juntas con un metaloide, entonces como el metal va a regalar su electrón, el metaloide va a tener la responsabilidad de aceptar ese electrón. Y entonces el metaloide, en este ejemplo, juntado con o junto con un metal, entonces tendrá que comportarse como un no metal, porque no le queda de otra. Tiene que tomar a ese electrón. ¿Sale? Caso contrario,
Si yo tengo un no metal cuya capacidad es simple y sencillamente aceptar a los electrones que se le vayan donando y lo junto con un metaloide, ahora el metaloide va a tomar la naturaleza del metal, es decir, ahora el metaloide va a donar sus electrones para que el no metal pueda aceptar a esos electrones. ¿Sale? Entonces, por allí será importante observar cuando estamos hablando de un metal, cuando estamos hablando de un no metal o cuando estamos hablando de un metaloide. A continuación tenemos características por ahí muy marcadas de cada uno de ellos. Y bueno, en cuanto a los metales, las características o propiedades físicas más importantes es que son aquellos que tienen brillo, son maleables. ¿Qué quiere decir que son maleables? Bueno, que van a poder deformarse sin romperse. Son dúctiles, quiere decir que van a favorecer el paso de los electrones, ¿verdad? Y mientras más excitación haya o mientras más limpio esté nuestro metal, mientras más frotemos nuestro metal, vamos a lograr que los electrones del elemento oro o el elemento plata pasen de un estado basal a un estado excitado y tengan más brillo. También tenemos que son buenos conductores de electricidad, de calor y que la gran mayoría de los metales van a estar en estado sólido, a excepción de el mercurio, el francio, el cesio y el galio, que van a estar en estado líquido. No importa el estado de la materia en el que estén, lo que importa es que los metales tengan esta capacidad de estar donando electrones. También tenemos por allí que los metales se combinan entre sí formando aleaciones. Las aleaciones, recuerda que es esta combinación que existe entre dos metales. ¿Cómo yo voy a combinar dos metales? Bueno, pues voy a someter a estos elementos a altas temperaturas para que pasen de un estado sólido a un estado líquido y una vez que eso suceda lo voy a poner en un molde. No sé, se me ocurre la plata del 97. Lo que va a ocurrir allí es que voy a colocarle, ¿verdad? Plata del 97%, esa pieza va a tener el 97% de plata y el restante de acero inoxidable. Los voy a fundir, los voy a transformar en estado líquido y cuando eso suceda los voy a combinar en una sola pieza. Voy a dejar enfriar entonces este nuevo sistema y lo que va a ocurrir es que voy a tener una pieza de plata del porcentaje 97. Eso es una aleación, una combinación entre dos o más metales. Los metales se caracterizan por tener puntos de fusión y de ebullición muy altos. Tienen un alto peso específico y ya quedamos que van a formar aleaciones. Por otro lado, la característica química, que en esencia es la que nos compete analizar, los metales van a tener esta pérdida de electrones. Y es que ya anunciábamos hace ratito que uno de los elementos gaseosos que más abunda en la naturaleza, pues es el oxígeno. El oxígeno es muy oportunista porque entonces en el momento en el que él entra en contacto justo con un metal, empieza a absorber los electrones que el metal le quiera proporcionar. Y resulta que cuando eso sucede, pues poco a poco, es decir, de manera gradual, el elemento se va oxidando. Eso quiere decir oxidar, oxidarse, van perdiendo sus electrones. Cuando un elemento entonces pierde sus electrones, su carga parcial será positiva. ¿Por qué? Pues porque está perdiendo mucha cantidad, mucha situación negativa. Y a eso se le conoce como cationes, cuando un elemento perdió la mayoría de sus electrones. Por otro lado, podemos decir entonces que estos cationes pues serán muy importantes cuando juntamos a un metal con un oxígeno molecular, la combinación será llamada óxido. Si nosotros juntamos al elemento metálico con agua, se formarán hidróxidos. Si nosotros juntamos al metal con ácidos, vamos a formar sales y el metal lo podemos tener en moléculas monoatómicas, es decir, en elementos o en compuestos que solamente estén teniendo un solo átomo.
porque van a tener la capacidad de existir por sí mismas, ¿ok? También podemos decir que los elementos metálicos en su último nivel de energía tienen de 1 a 3 electrones y justamente son esos de 1 a 3 electrones lo que van a permitir que estos de 1 a 3 electrones puedan estarse donando, puedan estarse liberando. Dentro de las características entonces de los elementos no metálicos, que ya quedamos que serán aquellos que van a aceptar los electrones, ¿verdad? Estos no metales van a tener propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas, bueno, pues estos no van a tener brillo, no son maleables, no son dúctiles, no van a poder conducir ni electricidad ni calor, van a tener bajos puntos de ebullición y de fusión, pero dentro de las propiedades químicas, que son las que a nosotros nos interesan, ya quedamos, los metales van a poder entonces ganar electrones. Cuando un elemento entonces gana electrones, decimos que se están reduciendo. Recuerda que los metales cuando perdían a sus electrones decíamos que se estaban oxidando, mientras que los no metales están aceptando electrones y a esto se le conoce como reducción. Cuando un elemento está ganando electrones, decimos que está formando aniones, ¿ok? Los no metales cuando se juntan con oxígeno molecular me van a dar anhídridos. Si yo tengo no metales que se junten con agua, me van a dar ácidos. Si tengo no metales que se junten con bases, me van a dar sales. Es importante decir que los elementos no metálicos pueden formar moléculas diatómicas. Moléculas diatómicas quiere decir que vamos a tener allí oxígeno molecular, nitrógeno molecular. Son aquellos elementos, vamos a tener un elemento y un coeficiente atómico de 2, que querrá decir que una sola molécula estará formada por 2 átomos del mismo elemento. ¿Sale? Dentro de los aspectos más importantes, recuerden que los no metales aceptan electrones y entonces forman aniones. Por último, los metaloides, pues ya quedamos que van a tener esta dualidad. A veces regalan electrones y otras veces aceptan electrones. Todo va a depender de con quién yo lo esté juntando. Eso es la propiedad química más importante entonces de los metaloides, mientras que la propiedad física de estos metaloides es que en su gran mayoría van a estar en estado sólido, van a poseer un brillo. Fíjate, en apariencia física podríamos decir que se parecen mucho a los metales, porque entonces también poseen brillo metálico. Son semiconductores de electricidad, pero son muy malos conductores de calor. ¿Cómo me puedo dar cuenta de manera experimental si estamos hablando de un metal o de bien un metaloide? No hay de otra, tenemos que combinarlo, ya sea con un metal o un no metal, para poder analizar su propiedad química, ya sea de aceptar electrones o bien de donar electrones. ¿Sale? Entonces, en este tema, pues podemos observar varias cosas interesantes. En área 1, tenemos algunos reactivos que podemos resolver ya con todo lo que hemos analizado. Y me dice, el número máximo de los electrones en el subnivel D es, y entonces ahí aparece inciso A, B, C, D y E. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recordemos que en el nivel D, en el nivel difuso, el número máximo donde pueden entonces caber los electrones serán 10 electrones. Entonces, el inciso C es la respuesta correcta. En el subnivel D será el característico de poder decir que caben 10 electrones, ¿ok? Mientras que para área 2 también tenemos por ahí algunos elementos o algunos reactivos que podemos resolver. Y me dice, en los grupos 1A
2A, se encuentran los elementos que pertenecen a qué subnivel. Y aparece sharp, principal, difuso y funcional. Si nosotros recordamos esta tablita que pusimos hace un momento, sabemos que tanto la familia de los alcalinos como la familia de los alcalinotérreos van a tener la capacidad de quedarse en el subnivel sharp. Esto ya quedamos, cada uno de los elementos va a tener su configuración electrónica. Las configuraciones electrónicas no se repiten, es una para cada uno de los elementos. Y entonces si nosotros estamos contemplando al subnivel sharp, podemos decir que en los grupos 1A y 2A se encuentran los elementos que pertenecen al subnivel sharp, es decir, inciso A. ¿Ok? También en el reactivo número 3 me dice, las letras N, L, M y S indican las características de los electrones de los átomos, por los cuales se les conoce como números, inciso A, de masa atómicos, inciso B, de orbitales, inciso C, de niveles o inciso D, cuánticos. Y es que cuando nosotros hablábamos de la configuración electrónica, decíamos que N, L, M y S son números cuánticos, ¿verdad? Y estos números cuánticos, pues bueno, me permiten observar diferentes propiedades de los electrones. Por ejemplo, el spin que van a llevar, ¿verdad? Esa es la letra S, el spin. Si el giro del electrón es hacia la derecha o es hacia la izquierda. También podemos observar al número cuántico M, que es el número cuántico magnético, que me permite analizar entonces en qué plano, en qué parte del plano cartesiano, en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z, se encuentran distribuidos mis electrones, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos números cuánticos me permite analizar de una manera más específica a los electrones de cada uno de los elementos. En el reactivo 7 me dice, relaciona los nombres con los símbolos correspondientes. Y es que entonces nosotros aquí tenemos nombre, que es mi primera columna, y a continuación símbolos, que es mi segunda columna. Y entonces aquí yo ya te colocaba pues el símbolo y el nombre. Y entonces tenemos que el estaño, que para esta situación es el número 1, tenemos que está dado por el símbolo S mayúscula, N minúscula, es decir, me quedaría como 1C, ¿cierto? Si me queda como 1C, también podemos analizar al estroncio. El estroncio está caracterizado por ser una letra S y R, es decir, 2E, ¿cierto? El siguiente, entonces por allí tenemos que es el escandio que está dado por una letra S mayúscula y C minúscula. Tenemos que será la letra B, nos quedaría como 3B. Y por último tenemos al selenio y el elemento selenio está dado por la letra S y una E minúscula. Entonces me quedaría como 4A. Enfocado en esto que yo acabo entonces de determinar, podemos decir que el inciso correcto será el inciso C, donde me está acomodando de manera correcta cada uno de los nombres con los símbolos que están allí presentes. Para área 3, entonces también tenemos una serie de reactivos que nos va a poder apoyar esta parte y me dice el reactivo 1, ¿cuál de los siguientes elementos presenta una mayor electronegatividad? Y es que nosotros analizábamos la tabla de Pauli, ¿te acuerdas? Y decíamos que según Pauli, nosotros observamos que el elemento que tiene una mayor electronegatividad, recuerda, mientras más hacia la derecha
y más hacia arriba esté el elemento, tendrá más electronegatividad. Y entonces tenemos aquí que el flúor es el elemento con más electronegatividad. Y el flúor entonces es el inciso B de nuestro respectivo test. También me dice, el radio atómico aumenta al recorrer de espacio a espacio un periodo de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Y nosotros decíamos cuando analizábamos precisamente los radios atómicos, que los radios atómicos estaban aumentando de derecha hacia izquierda. Quiere decir que mientras más electrones haya, evidentemente el radio atómico será cada vez más y más y más grande. Entonces, el inciso B será el inciso correcto. Y dice, el radio atómico aumenta al recorrer de derecha a izquierda un periodo en la tabla periódica. Por otro lado, nosotros podemos observar que en el reactivo 3 me dice, ordena los siguientes elementos químicos de menor a mayor electronegatividad. Y entonces tenemos ahí flúor, sodio, francio, fósforo y aluminio. Y de acuerdo a esta situación, nosotros vamos a observar que me dice de menor a mayor. Nosotros observamos, ya sabemos, ¿verdad? Que el que se encuentra en una menor proporción de electronegatividad es el francio, porque su electronegatividad es de 0.7 y decíamos nosotros que es el que tiene una baja atracción para con los demás elementos. Entonces, en una primera instancia, primero iría el francio que es el número 3. ¿Cierto? Y desde aquí, fíjate que ya podemos observar cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? Porque del inciso B al inciso D, pues entonces están manejando otro tipo de información. Vamos a corroborar que evidentemente el inciso A sea el inciso correcto. Dice que después del flúor, entonces va el elemento sodio. Y eso es correcto, porque fíjate, el sodio se encuentra en esa misma familia, en la familia de los alcalinos. Y aquí tenemos al elemento sodio. También observamos que me dice que después sigue el aluminio. El elemento aluminio, si vamos en orden de menor a mayor, fíjate, el aluminio tiene una electronegatividad de 1.5, es decir, vamos y somos de manera congruente con eso que se está planteando. Posteriormente me dice que tenemos al elemento fósforo y aquí observamos que el fósforo sí es mayor al aluminio, tiene 2.1 y que después del elemento fósforo vamos a contemplar entonces al flúor y nosotros sabemos que el flúor es nuestro máximo exponente para precisamente hablar acerca de electronegatividad. Entonces, la respuesta correcta, en efecto, es el inciso A. ¿Sale? Por otro lado, nosotros podemos analizar también el reactivo número 5, que me dice o me pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el número cuántico que describe la orientación del orbital en el espacio? Inciso A, spin, inciso B, principal, inciso C, magnético o bien el inciso D, momento angular. Y bueno, en automático queda eliminada el inciso D porque no existe un número cuántico que sea número cuántico del momento angular, solamente existe número cuántico S, que es el del spin, número cuántico P, que es el número cuántico principal, y número cuántico M, que es el magnético. Si tú te acuerdas, explicábamos precisamente que el número cuántico magnético es quien me determina, vuelvo a repetir, la orientación que están teniendo mis electrones, es decir, en qué lugar, en qué posición, ¿verdad? Del plano cartesiano, yo estoy teniendo la distribución de mis respectivos electrones. Entonces será el inciso C.
También tenemos por ahí el 8 que me dice, relaciona el cambio de estado de la materia con el cambio de estado de agregación. Y tenemos entonces fusión, sublimación, licuefacción, solidificación y vaporización. Y entonces, si te acuerdas, precisamente la fusión es cuando yo pasaba, ¿verdad? De gas, ¿verdad? De gas a líquido, pues estaba entonces fusionando las moléculas, ¿verdad? Y por otro lado, la sublimación que va de sólido a gas, y entonces de sólido a gas tenemos que es el inciso E, entonces me quedaría como 2E. De todas estas opciones, el inciso A, el inciso B y el inciso D están entrando con la sublimación. Sin embargo, recordemos que la fusión va precisamente de sólido a líquido. Entonces, por esa situación, el inciso D ya no está contemplado. Siguen el inciso A y el inciso B. Tenemos entonces que el 3, que es la licuefacción, es cuando pasamos de gas a líquido, y también que precisamente el 5, que es la vaporización, es cuando pasamos de líquido a gas. Entonces, bajo esa distribución, el inciso B será el inciso correcto. También me está diciendo por allí que podemos analizar el reactivo 9 y dice, son elementos dúctiles, maleables, que conducen corriente eléctrica y que tienen altos puntos de fusión. Mencionábamos hace ratito que los elementos metálicos serán aquellos que me van a permitir observar todas esas características: ductibilidad, maleabilidad, conducen corriente eléctrica y tienen altos puntos de fusión. Entonces, el número 9 será elementos metálicos. Y por último, me dice el reactivo 12, identificar de las siguientes distribuciones electrónicas la que corresponda al nitrógeno, cuyos datos son Z de 7, A de 14 y masa atómica de 14.006. Si nosotros pusimos atención a la explicación anterior, podemos decir que A, es decir, este dato que te están diciendo que se llama A y la masa atómica son los mismos, ¿verdad? Porque el símbolo para poder decir masa atómica es una letra mayúscula, que es un 14, es decir, este número y este otro número son exactamente los mismos, ¿sale? Entonces, me están diciendo que N, el nitrógeno, su Z es de 7, ¿verdad? Es decir, tenemos 7 electrones y 7 protones. Si nosotros empezamos a distribuirlo en una configuración electrónica, nos quedaría como 1s2, ¿verdad? Nivel 1, subnivel sharp, y tenemos 2 electrones, y posteriormente sigue 2s2, es decir, segundo nivel con el subnivel sharp, y tenemos 2 electrones. Y después tenemos a principal, ¿verdad? Tenemos por allí un 2p. Pero si estamos diciendo que al nitrógeno le pueden nada más contemplarse 7 electrones, entonces tenemos que sacar muy bien la cuenta de los electrones que estamos teniendo en el nivel 1 y en el nivel 2. En el nivel 1 tengo 2 electrones, en el nivel 2 tengo otros 2 electrones. ¿Cuántos electrones me hacen falta para llegar hasta 7? Si ya tengo 4, simple y sencillamente 3 electrones. Y si yo cuento ahora sí 2 y 2, 4 y 3 más son 7, entonces llego a que esto que estoy analizando aquí será la configuración electrónica dada allí. Contemplando esta parte, entonces el inciso C será el inciso correcto. ¿Ok? Si hay alguna duda, entonces háganmela saber y por favor contesten sus ejercicios tanto en Google Forms y realicen por allí los ejercicios recomendados en el Classroom. Cuídense mucho, nos vemos entonces hasta la próxima. Bye.